No sabía qué hacer con el silencio. 47 años dentro de una casa. Y de repente se hizo demasiado grande. Sus pasos ya no sonaban en el pasillo por las mañanas. El olor del café que él preparaba antes que yo había desaparecido. El sillón de la sala. Ese marrón desgastado que nunca me gustó, y que nunca tiré porque era de él, quedó vacío de una manera que ninguna palabra puede describir bien. Me llamo Concepción. Tengo 74 años. Estuve casada con Armando durante 47. Y hace 8 meses que él murió. Vine aquí hoy porque necesito contarle esto a alguien, no a mis hijos, que ya tienen sus propias vidas y sus propios dolores, no a mis amigas, que me van a mirar con esa cara de lástima que ya no soporto. Vine a contárselo a usted, que no me conoce, que me va a escuchar sin juzgarme, o tal vez juzgándome, pero al menos con atención, porque lo que descubrí después de que Armando murió lo cambió todo. No solo el pasado, el presente también, y quizás el futuro que me queda, pero voy a contarlo despacio, porque esta historia merece ser contada despacio. Armando era de un pueblo pequeño en el interior, de esos que poca gente conoce si no nació ahí. Vino a la capital con 18 años, solo, con una maleta de cuero gastada y la dirección de un primo, al que apenas conocía. Era otro tiempo. El país vivía otra oscuridad, otra tensión, otro miedo que los jóvenes de hoy no pueden imaginar completamente aunque se los cuenten. Lo conocí en una fiesta de barrio. Yo tenía 26 años. Él tenía 24. Era callado. No era el tipo de hombre que llenaba el ambiente. No era ese que hacía reír a todos con una historia. Se quedaba en un rincón, observando. Y cuando me vio, se acercó sin prisa, sin frase preparada, y dijo algo que nunca olvidé. Usted parece saber qué hace aquí. Yo todavía no sé. Me reí. Me pareció gracioso. Me pareció honesto. Salimos durante 2 años. Nos casamos. Tuvimos 3 hijos. El mayor, que siempre fue el más serio, la del medio, que siempre fue la más sensible, y el menor, que llegó cuando yo ya pensaba que no iba a tener más hijos, y que desde el primer día fue el que más se parecía al padre en el carácter. Armando trabajó toda la vida con las manos. No era un hombre de grandes sueños declarados, era un hombre de gestos. Arreglaba las cosas rotas de la casa antes de que yo se lo pidiera. Recordaba las fechas sin necesitar apuntes. Nunca levantó la voz con los hijos. Nunca levantó la mano. Nunca dijo una palabra que avergonzara a la familia en público. Era un buen hombre. Eso les decía a las personas cuando preguntaban. Eso creía yo, durante 47 años. Lo creí completamente. Se enfermó hace unos años. El corazón, que siempre fue su punto más débil, empezó a ceder del todo. Varias internaciones. Cada vez volvía a casa un poco más liviano, un poco más cansado. Con esa mirada de quien sabe que el tiempo se está achicando pero no quiere decirlo en voz alta para no asustar a nadie. En la última internación. No volvió. Murió una mañana de entre semana. Yo estaba a su lado. Le sostuve la mano hasta que se enfrió. Eso es algo que nadie le explica a uno antes de vivirlo. Que uno se queda ahí, sosteniendo algo que ya no responde, sin saber exactamente en qué momento soltar. Los hijos vinieron. El velorio fue sencillo, como él habría querido. La misa fue en la parroquia del barrio donde vivimos toda la vida. Había mucha gente que yo y reconocía, compañeros de trabajo de hace décadas. Vecinos de otra época, personas que él conocía y yo no sabía que conocía. Después de que todos se fueron, quedó el silencio, y después del silencio, quedó el trabajo de ordenar la vida de alguien que ya no está. Tardé 3 meses en entrar, en su cuarto, no en nuestro cuarto, que siempre fue de los dos. El cuartito del fondo que él usaba como estudio, donde guardaba papeles, herramientas. Cosas que llamaba mis cosas con una tranquilidad que nunca me pareció sospechosa. Era su espacio, yo lo respetaba, siempre lo respeté. Un sábado, con llovizna fina afuera, y la casa completamente en silencio, entré. Era un cuarto pequeño, con un escritorio viejo, un estante de madera, cajas apiladas en el rincón. Olía a papel viejo y a él. Todavía, ese olor que uno no sabe que va a extrañar, hasta que lo siente por última vez, y entiende que no va a volver. Empecé por las cajas más simples, documentos del carro, garantías de electrodomésticos de 20 años atrás, recibos que no servían para nada. Fui tirando con cuidado, separando lo que parecía importante. Fue en la tercera caja donde lo encontré. Era una caja de zapatos, de esas antiguas, de cartón grueso, amarillento por el tiempo. Estaba en el fondo, debajo de otras cajas, cubierta por un paño de cocina doblado como si fuera a propósito, como si alguien la hubiera puesto ahí con cuidado, con intención, sabiendo exactamente lo que estaba guardando, y por qué lo estaba escondiendo. La abrí sin sospechar nada.
Pensé que eran fotos antiguas, tal vez de su infancia, que él raramente mostraba, y de la que hablaba todavía menos. Eran fotos, pero no de la infancia. Déjenme respirar un momento antes de continuar, porque incluso ahora, meses después, cuando recuerdo ese sábado de lluvia, el olor de ese cuartito, la sensación de la tapa de la caja entre mis manos. Siento algo en el pecho, que no tiene nombre exacto. No es rabia, no es tristeza, es algo mezclado. Como cuando uno muerde una fruta que parece conocida, y el sabor es completamente distinto al que esperaba. Uno se queda sin saber si escupir o tragar, sin saber si cerrar los ojos o seguir mirando. Dentro de la caja, había un sobre de plástico transparente. Dentro del sobre, cartas, muchas cartas, dobladas con cuidado, escritas a mano. También había fotografías, y había un documento doblado en 4 partes. Del tipo que solo se dobla así cuando uno lo guarda para que no se vea fácilmente. Tomé una foto primero. Era Armando, más joven, debía tener unos 30 años, tal vez menos. Estaba sonriendo de una manera que yo conocía, esa sonrisa contenida y discreta, que era tan de él, pero había una mujer a su lado, joven, morena, cabello largo cayéndole sobre los hombros. Los dos estaban sentados en una terraza que yo nunca vi, con vasos en la mano, mirando a la cámara con una intimidad que no necesitaba explicación. Era el tipo de foto que uno se toma cuando está cómodo, cuando está en casa, aunque no sea su casa. Tomé otra foto, los dos de nuevo, en otro lugar, una plaza, quizás, o un parque. Ella con vestido claro, él con la mano en su hombro, los dos mirando hacia algún punto fuera del encuadre. Como si alguien les hubiera dicho algo gracioso justo antes de disparar la cámara. Tomé una carta. La letra era femenina. El papel estaba amarillento. Los dobleces marcados de tanto abrirse y cerrarse, de tanto ser leídas y vueltas a doblar con cuidado. La leí. No voy a repetir lo que decía, no porque me duela, aunque duela, sino porque era de ella. Era algo entre ella y él. Y aún ahora, con todo lo que sé, siento que reproducirlo en voz alta sería una intromisión que no me corresponde del todo, pero diré lo suficiente para que usted entienda. La carta era de amor, era de alguien que amaba a Armando. Desde hacía mucho tiempo, que lo extrañaba cuando no estaba, que contaba los días de una manera que solo cuenta quien espera de verdad. La fecha en la esquina superior era de hace 4 décadas, un año después de que naciera nuestro hijo menor. Me senté en el suelo del cuartito. No fue una decisión, mi cuerpo simplemente fue al suelo, como si las piernas hubieran entendido algo que la cabeza todavía no terminaba de procesar. Estuve ¿y cuánto tiempo? No sé. La lluvia continuó afuera. La casa continuó en silencio. Leí carta por carta, despacio, con esa tensión dolorida, de quien no quiere entender pero entiende, de quien sigue leyendo no porque quiera sino porque ya no puede parar. Su nombre era Elvira. Ella y Armando se conocieron años antes de que él me conociera a mí. Era de la misma región que él, de un pueblo cercano al suyo. Tenían una historia antes de mí, una historia larga, con raíces, con textura, una historia que, por las cartas, no terminó cuando él me conoció, y cuando nos casamos, ni cuando nacieron los hijos. Las cartas cubrían un periodo que no me atrevo a calcular en voz alta porque el número me produce todavía algo parecido al mareo. No eran cartas de alguien desesperado ni culpable ni que pidiera perdón. Eran cartas de alguien que mantenía una conexión real, sostenida, cuidada, con otra persona. Ella le contaba de su vida. Él respondía, ella volvía a escribir. Había en ese intercambio una delicadeza, una ternura en el tono, que me perturbó mucho más de lo que habría perturbado algo escandaloso, porque lo escandaloso se condena y se entierra. Pero esto no era escandaloso, era humano, era íntimo, era, en cierto sentido, terrible. Hermoso. No era una aventura, era una vida paralela conducida en voz muy baja durante décadas. El documento que había en la caja era una escritura, un terreno, en el pueblo donde él había nacido, a nombre de Armando y de Elvira. Comprado cuando nuestros hijos todavía eran niños que corrían descalzos por el patio de nuestra casa. Me quedé mirando ese papel por un tiempo que no sé calcular. Lo di vuelta, lo volví a doblar, lo abrí de nuevo, como si cada vez que lo mirara fuera a decir algo diferente. No dijo nada diferente, seguía haciendo el mismo documento, el mismo nombre, el mismo año. Necesito ser honesta con usted ahora, porque esta historia solo vale la pena si soy honesta. Mi primera reacción no fue llorar, fue una calma extraña, casi clínica. Esa calma de cuando el cuerpo todavía no sabe qué sentir y decide suspender todo hasta tener más información. Me quedé en el suelo del cuartito, luego me levanté, llevé todo a la sala, lo puse sobre la mesa.
y me quedé mirándolo como si fuera un expediente que alguien me hubiera encargado resolver. ¿Quién era Elvira? Seguía viva. ¿Qué había pasado con el terreno? ¿Mis hijos sabían algo? Alguien más sabía. Y la pregunta que llegó después de todas las otras, la que dolía con una profundidad diferente, más silenciosa y más duradera. ¿Cuánto de lo que yo viví con Armando era verdad? No se lo conté a los hijos ese día. No se lo conté la semana siguiente. Me quedé con eso dentro de mí, por casi un mes. Cargándolo como se carga algo que pesa, pero que no se puede apoyar en ningún lado. Despertaba de madrugada. Volvía a las cartas. Miraba las fotos bajo la luz de la cocina a las 3 de la mañana. Intentando encontrar, en los rostros alguna señal que me ayudara a entender algo que no tenía explicación ordenada. Armando la miraba a ella de la misma manera que me miraba a mí. Intenté comparar. Intenté ser justa conmigo misma y con lo que tenía delante. Y la verdad que todavía cuesta decir en voz alta. Es que había algo diferente en esas fotos. No más ni menos. Diferente. Como si con ella él fuera una versión de sí mismo, que yo nunca conocí del todo. Más suelto. Quizás, menos cuidadoso. Eso dolió de una manera particular y específica. No la traición en sí, la idea de que había una parte del que yo nunca alcancé, un cuarto dentro del que siempre estuvo cerrado para mí, y que él eligió mantener cerrado durante 47 años, sin decirme nunca que existía. Un mes después de encontrar la caja, tomé una decisión. Iba a encontrar a Elvira. No sé bien qué esperaba. Confrontación, explicación, que ella me dijera algo que me ayudara a entender lo que los papeles no podían decirme. Tal vez solo necesitaba verla, hacer que dejara de ser un nombre en una carta, y se convirtiera en una persona real, de carne y hueso, y arrugas y historia. Porque mientras fuera solo papel y fotografía tenía un poder extraño sobre mí que yo no sabía cómo manejar. Pedí ayuda para encontrarla. Alguien que supiera buscar ese tipo de información, que hay gente que sabe hacer eso hoy en día, y que lo hace con discreción. En pocos días tenía una dirección. Elvira vivía en otra ciudad. A unas horas de la mía. Tenía 70 años. Era viuda también. Tenía hijos. Me quedé parada con esa información por horas. Hijos, tenía hijos. Y un terreno comprado con Armando cuando los nuestros eran niños. Fui sola, no le dije a nadie a dónde iba. Inventé una visita a una persona lejana que nadie iba a molestarse en verificar. Me subí a un autobús una mañana de entre semana y me fui. Al llegar, me quedé sentada en un café cerca de la dirección por casi una hora. Pedí un café que no tomé. Miré por la ventana. Pensé en levantarme y volver a la estación, y regresar a casa sin haber hecho nada. Estuve muy cerca de hacer eso, pero me levanté y fui. Era una casa sencilla en un barrio tranquilo. Jardín pequeño al frente, portón de hierro pintado, macetas con plantas en la entrada. El tipo de casa de alguien que vivió una vida ordenada, que cuidó las cosas, que puso atención a los detalles pequeños. Toqué el timbre. La mujer que abrió tenía el cabello blanco, llevaba un delantal de cocina. Y me miró con la expresión educada y ligeramente cautelosa de quien no reconoce un rostro pero abre de todas formas porque vive en un barrio donde todavía se abre la puerta a los desconocidos. Dije mi nombre, dije que era la esposa de Armando. El rostro de ella cambió. No de culpa. Exactamente, de algo más complejo y más difícil de describir, como quien lleva mucho tiempo esperando un momento y cuando llega descubre que prepararse para él no sirve de nada. Abrió el portón y dijo, pase. Estuvimos sentadas en su sala por más de 2 horas. Me ofreció café, lo acepté. Nos quedamos ahí, dos mujeres viejas que nunca deberían haber estado en la misma sala, con tazas entre las manos, y 40 y tantos años de historia compartida sin habernos conocido nunca. Y conversamos. Elvira no se disculpó. Tampoco fue arrogante ni defensiva ni cruel. Fue honesta de una manera que yo no esperaba, y que, de forma contradictoria y desconcertante, respeté. Ella y Armando se conocieron siendo jóvenes, en el pueblo, antes de que él se fuera a buscar otra vida en la ciudad. Se amaron de esa manera intensa y sin mucha experiencia que solo ocurre cuando uno es joven, y cree que el amor es suficiente para resolver todo lo demás. Cuando él se fue, intentaron mantener algo. Pero la distancia y la época lo dificultaban. Cuando él me conoció y eligió quedarse, ella lo aceptó, pero no lo olvidó. Y él, con el tiempo, volvió. No de forma ruidosa ni escandalosa. En silencio, por carta, con visitas escasas y espaciadas que cabían en los huecos de una vida que era, en todos los aspectos visibles. La mía, me dijo que nunca quiso destruir mi matrimonio. Me dijo que él amaba a sus hijos. Que amaba la vida que tenía conmigo, pero que había algo entre ellos que ninguno de los dos supo cómo terminar del todo. Una cosa que empezó antes que yo, y que sobrevivió, transformada, reducida, pero viva,
durante décadas. Pregunté por el terreno. Se quedó callada un momento. Luego me dijo que era un plan antiguo. Algo que habían soñado juntos cuando eran jóvenes, y creían que podían planear un futuro. Que nunca construyeron nada en él. Que seguía ahí, vacío. Y que ella nunca había sabido bien qué hacer con esa propiedad que era mitad suya y mitad de un hombre que eligió otra vida, y que ya no estaba en ninguna de las dos. Pregunté si tenía hijos de. Armando me miró a los ojos, directamente, sin apartar la mirada, y dijo, no. Le creí. No tengo una razón racional para explicar por qué le creí, pero le creí. De vuelta en el autobús, con la oscuridad afuera, y los demás pasajeros dormidos o mirando sus teléfonos. Estuve dando vueltas a algo que Elvira dijo casi al final de nuestra conversación. Cuando ya nos estábamos despidiendo, y yo tenía el bolso en la mano, y estaba buscando qué decir para cerrar algo que no tiene cierre bueno. Ella dijo, despacio. Como si lo hubiera pensado mucho, antes de decirlo. Él me hablaba de usted. Hablaba bien. Decía que usted era más fuerte que él. No sé qué hacer con eso. Lo he pensado muchas veces, desde ese día. ¿Es un elogio? ¿Es una crueldad envuelta en amabilidad? ¿Es simplemente la verdad dicha por alguien que ya no tenía razones para mentir? No sé, probablemente nunca lo sabré. Volví a casa, puse las cartas, las fotos y el documento de vuelta en la caja, cerré la tapa, y me quedé con ella en las manos durante un rato largo, sentada en la mesa de la cocina. Con la luz encendida, aunque afuera todavía era de noche, pensé en contárselo a los hijos. El mayor querría saber los detalles, los datos concretos, lo que implica legalmente. Lo que hay que hacer con el terreno. Es así, siempre fue así. Un hombre de hechos y consecuencias. La del medio lloraría y convertiría esto en algo que llevaría dentro mucho tiempo, y que saldría en los peores momentos. Y el menor, el que más se parecía al padre, el que siempre lo idealizó con una fidelidad de hijo que yo nunca quise interrumpir, sufriría de una manera que no me animaba a imaginar. ¿Para qué? Armando estaba muerto. No podía dar explicaciones. No podía pedir perdón en persona. No podía mirar a sus hijos a los ojos y decirles algo que los ayudara a entender. Lo que quedaba era solo el daño. Sin la posibilidad de reparación, sin el hombre que debería haberlo explicado. ¿Qué ganaban ellos sabiendo? El recuerdo roto de un padre que ya no está para defenderlo. La imagen deshecha de alguien que para ellos fue un ejemplo. Me quedé con la caja en las manos, y tomé una decisión. Fui al patio. Tenemos un patio pequeño, con una parrilla de ladrillos que Armando construyó una tarde de sábado cuando los niños eran pequeños y él todavía tenía la energía y las ganas de hacer ese tipo de cosas con las manos. Hace años que no la usamos para nada. Puse la caja adentro. Le prendí fuego, me quedé mirando. Las cartas tardaron, el cartón grueso de la caja de zapatos resistió más de lo que esperaba. Como si la caja misma se negara a rendirse. Pero al final todo se fue convirtiendo en ceniza. Las fotos, las cartas, el documento, ceniza gris sobre los ladrillos negros de la parrilla. Volví. Adentro, ahora usted me va a preguntar, pero el terreno, la escritura quemada, no anula nada legalmente. No, yo lo sé, soy vieja, no soy ingenua. Quemar un papel no borra un registro. El terreno sigue existiendo en algún archivo, a nombre de los dos. Esperando que alguien lo reclame o lo resuelva, o simplemente lo deje ahí, hasta que la maleza lo cubra del todo. Lo que yo hice fue otra cosa. Fue una decisión sobre qué cargar y qué no cargar. Decidí que ese peso específico, esas cartas, esas fotos, esa historia paralela que Armando eligió no compartir con su familia, no iba a pasar a mis hijos. Iba a morir conmigo, que soy la única que puede elegir qué hacer con lo que encontré, sobre el terreno. Todavía estoy pensando, puede ser que no haga nada. Puede ser que Elvira haga algo algún día. No es mi problema principal resolver eso ahora. Lo que era mío para resolver. Lo resolví a mi manera. Hay gente que va a pensar que me equivoqué, que los hijos tenían derecho a saber, que la verdad siempre es mejor que el silencio, que quemar esos documentos fue una forma de complicidad con el engaño. De prolongar una mentira que Armando empezó y yo elegí continuar. Tal vez tengan razón, no lo descarto, pero cuando me quedo aquí sentada en mi sala, mirando el sillón marrón desgastado donde él se sentaba todas las noches. Pienso que cada persona carga sus cosas. Armando cargó las suyas durante 47 años, sin hacer ruido. Yo cargo las mías ahora. Estoy en desacuerdo con lo que él hizo. Sí, hay días en que estoy furiosa con él aunque ya no esté. También, lo extraño, todos los días. De una manera que no cambia aunque sepa lo que sé. Pero no me arrepiento de lo que hice con lo que encontré. No me arrepiento de haber ido a ver Elvira. No me arrepiento de haber quemado esa caja.
No me arrepiento de haber elegido proteger la memoria de su padre para mis hijos, en lugar de darles una verdad que no pueden procesar con el presente para explicarla. ¿Es eso amor? ¿Es eso debilidad? ¿Es una forma de seguir siendo leal a alguien que no me fue leal completamente? Probablemente es todo eso al mismo tiempo. Hay una memoria que me vuelve cejido desde que encontré esa caja. Una memoria pequeña, de esas que uno guarda sin saber por qué. Sin entender qué tienen de especial hasta que de repente lo entiende todo. Fue en un verano de hace muchos años. Estábamos en una casa de campo de unos conocidos, los hijos eran pequeños todavía, corrían por el patio. La tarde tenía ese calor quieto del interior que se siente diferente al calor de la ciudad. Armando estaba sentado en una silla de madera cerca de un árbol, mirando la nada. Fui hasta él y le pregunté en qué estaba pensando. Me miró y dijo, sin dudar, en lo rápido que pasa el tiempo. Pensé que era algo que decía cualquiera en una tarde así, mirando a los hijos crecer. No le di importancia. Ahora me pregunto si en ese momento estaba pensando en ella, en Elvira, en otro camino que pudo haber tomado y no tomó, o que tomó de otra manera, en silencio, sin que yo lo viera, en las decisiones que había tomado, que no tenían vuelta atrás. No lo sé, nunca lo sabré, pero ese recuerdo cambió de color cuando leí las cartas, quedó con una tonalidad diferente, no más oscuro, no más claro, solo diferente. Como cuando uno mira una foto que conoce de memoria, y de repente nota algo en el fondo que siempre estuvo ahí, y nunca había visto. Hay muchos recuerdos así ahora, cosas que pasaron durante décadas, que reviso con ojos distintos, buscando señales que tal vez estuvieron siempre y yo no quise ver o simplemente no supe ver. Los viajes que él hacía, no frecuentes, pero ocurrían. Siempre con una justificación razonable que yo aceptaba sin preguntar demasiado porque era un hombre confiable, y porque yo no era de esas mujeres que preguntan demasiado. Lo que hoy no sé si fue una virtud o una ingenuidad. Las llamadas que recibía a veces, y atendía con brevedad, diciendo que llamaba después. Yo nunca pregunté quién era, no era mi estilo preguntar. Los días en que se ponía distante y pensativo, por un periodo corto. Y luego volvía como si la nube hubiera pasado sola. Yo atribuí todo eso a su personalidad. Era un hombre reservado. Eso siempre lo supe. Introvertido, alguien que procesaba las cosas adentro. Y sí, probablemente era también eso. Las personas no son solo una cosa. Armando era reservado, y también tenía un secreto. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Hay algo que no conté todavía, y que es probablemente la parte que más me costó procesar de todo lo que encontré en esa caja. Entre las cartas había una de hace muchos años, de cuando los hijos todavía eran chicos. Una carta en que Elvira escribía sobre una pérdida grande que había sufrido. No voy a decir que perdió porque es de ella, y porque todavía siento que hay un límite hasta donde me corresponde llegar. Pero era una pérdida que dolía en las líneas, una de esas pérdidas que dejan a la persona sin saber bien cómo seguir sola. Y en el margen de esa carta, con la letra de Armando, había una nota breve. 2 palabras. Decía, fui. Solo eso, fui. 2 palabras que me dijeron que en algún momento de ese periodo, Armando fue hasta donde Elvira estaba cuando ella lo necesitó, sin contarme, sin dar explicaciones. Simplemente fue, porque ella lo necesitaba y él sintió que tenía que ir. En ese entonces, nuestros hijos eran pequeños. Yo estaba en casa con ellos. Me quedé con esas 2 palabras en la cabeza durante días. Fui. Había en ellas una lealtad que yo entendía aunque no quisiera entenderla. Una lealtad que le debía a ella desde antes de conocerme, y que honró incluso después de casarse conmigo, y tener hijos conmigo, y construir conmigo la vida que construyó. ¿Es traición? Sin duda, es también una forma de amor que yo reconozco, aunque no me pertenezca. También, esa contradicción es la que no me deja tener una posición simple ni cómoda sobre lo que él fue y lo que hizo. Hay una pregunta que me hubiera gustado hacerle, una sola. Si hubiera podido elegir solo una, ¿eras feliz? No con ella ni conmigo en particular. En general, con la vida que viviste, con las elecciones que tomaste, con el hombre que fuiste al final de todo. Mirabas para atrás y creías que habías hecho las cosas de la mejor manera que sabías. Nunca tuve esa conversación, ya no puedo tenerla. Cuando él estaba en el hospital en los días finales, ya no tenía energía para conversaciones largas. Nos mirábamos, yo le sostenía la mano. A veces dormía. A veces se quedaba despierto mirando el techo con esa expresión de quien está haciendo un inventario de algo que no se ve. Hubo un momento en que me miró por un tiempo largo, y dijo, perdóname por las cosas que no supe hacer bien. Yo pensé que era algo que dice la gente cuando siente que se está yendo. Algo general sobre las pequeñas fallas de cualquier matrimonio largo. Las veces que no estuvo, las palabras que no dijo.
Las cosas que se acumulan en décadas, y que uno lamenta cuando ya no hay tiempo de corregirlas. Ahora sé que era más que eso, perdóname por las cosas que no supe hacer bien, Armando. Si pudiera responderte, ahora te diría que no sé si te perdono completamente, porque todavía no lo sé y probablemente no lo sabré nunca, pero te diría que entendí algo. Aunque no lo haya entendido todo, que fuiste un hombre complicado como son todos los hombres. Y que con todo lo que sé prefiero haber vivido los 47 años que viví contigo que no haberlos vivido. Que tus hijos te quieren con una memoria que yo elegí proteger. Que la poltrona marrón desgastada sigue en el mismo lugar, y no la voy a tirar todavía. Eso dice algo sobre mí que todavía estoy procesando, después de volver de visitar a Elvira. Algo dentro de mí fue asentándose despacio, no resolviéndose, asentándose, como cuando uno agita un vaso de agua con tierra y espera. La tierra no desaparece, pero baja. Y el agua queda menos turbia aunque nunca quede completamente limpia. Empecé a dormir mejor. Empecé a cocinar de nuevo. Cosa que había dejado de hacer después de que él murió porque cocinar para una sola persona me parecía un esfuerzo que no valía la pena. Empecé a regar las plantas del patio que se estaban marchitando por abandono. Fui volviendo a la vida, con este secreto dentro, pero volviendo. Quiero hablar un momento sobre la soledad. Porque creo que hay alguien escuchándome ahora que también la está viviendo, y que necesita escuchar esto, aunque no lo haya pedido. La soledad después de que la persona que amamos se va no es lo que imaginamos antes de vivirla. Uno imagina que va a extrañar a la persona. Y sí, se extraña, pero la soledad más pesada no es la falta de la persona, es la falta del hábito de no estar solo, es despertar y no tener el peso de otra persona en la cama, es cenar y no tener el sonido de cubiertos al otro lado de la mesa, es un domingo entero sin tener que ajustar los propios tiempos a la presencia de alguien más, es una libertad que nadie pidió y que al principio se siente como un castigo. Yo nunca quise esa libertad, pero está aquí. Y aprender a vivir con ella es parte de lo que me queda. Tengo una amiga que quedó viuda hace muchos años antes que yo. Me dijo algo en su momento que en ese entonces me pareció frío, pero que ahora entiendo completamente. Me dijo, uno aprende a ser uno mismo de nuevo. Uno pasa tanto tiempo siendo la mitad de una pareja que olvida cómo es ser entero solo. Y no es cómodo. Pero es honesto, yo estaba en ese proceso de volver a ser yo misma cuando encontré la caja. Y de golpe me quedé sin saber quién era yo en esta historia. La esposa traicionada, la mujer que no vio lo que tenía delante, la que eligió proteger una mentira para cuidar a sus hijos, la que fue a buscar a la otra mujer en lugar de quedarse en casa, sufriendo en silencio. Soy, probablemente todo eso, y ninguna de esas cosas me define completamente. Volví al cuartito del fondo una vez después de quemar la caja, solo para terminar de ordenar lo que quedaba. Encontré un cuaderno de anotaciones que él usaba para registrar las cosas de la casa. La fecha de cambio de un filtro, el costo de una reparación de plomería, el vencimiento de una garantía, letra pequeña, organizada, precisa. Era él, el Armando que yo conocí, el que prestaba atención a los detalles, el que se aseguraba de que las cosas funcionaran, el que cuidaba la casa como una forma de cuidar a la familia que vivía en ella. Guardé el cuaderno, no lo quemé, es contradictorio. Lo sé, pero las cosas prácticas me parecieron más honestas que las cartas. En esas anotaciones había una dedicación a la vida común que construimos. Había presencia real, concreta, sostenida en el tiempo. No pude tirarlo. Hay una pregunta que sé que va a aparecer en los comentarios, así que la digo yo antes. ¿Y si tuviera hijos con ella? Elvira me dijo que no, y yo le creí, pero la pregunta existe, y no desaparece solo porque yo elija creer. Si algún día aparece alguien diciendo ser hijo de Armando, tendré que enfrentar algo completamente distinto a todo lo que he enfrentado hasta ahora. No tengo manera de prepararme para eso. Cruzaré ese puente, si llego a él. Por ahora elijo creer lo que me dijeron porque la alternativa es vivir en guardia permanente contra algo que puede no ocurrir nunca. Y ya no tengo energía para eso. 47 años es mucho tiempo, más tiempo del que muchas personas viven en total. Adentro de 47 años hay tantas capas que es imposible resumirlas, y sería una injusticia intentarlo. Hubo años muy difíciles, años en que el dinero era escaso, y el carácter de los dos era más escaso todavía, años en que yo lo miraba, y no entendía que nos seguía uniendo, además del compromiso, y los hijos, y la inercia de una vida construida juntos. Y hubo años buenos, años en que nos entendíamos sin hablar, en que una mirada era suficiente para decir lo que no había palabras. Viajes pequeños que se convirtieron en recuerdos grandes, tardes de domingo, que no tenían nada especial, y que quedaron guardadas como los mejores días. Las dos cosas,
son verdad al mismo tiempo. Siempre lo serán. La traición es verdad, y el amor es verdad, y coexisten de una manera incómoda que yo aprendí a dejar de intentar resolver. Quiero decirle algo, antes de terminar del todo. Y quiero que lo escuche bien. Usted que me está escuchando ahora, sea cual sea su edad, sea cual sea la situación que esté viviendo, las personas que usted ama nunca son completamente conocidas. Usted solo conoce el pedazo que ellas eligieron mostrarle. Eso no significa que el amor sea falso. Significa que el amor ocurre entre personas que son más grandes y más complejas que lo que cualquier relación puede contener del todo. No es un motivo para desconfiar de todos. Es un motivo para ser más amable, porque usted también tiene partes que nadie ve, cosas que nunca contó, elecciones tomadas en silencio, versiones de usted mismo que guardó solo para usted, con fuerza. Tomos así, Armando fue así, Elvira es así, yo soy así. La diferencia está en qué hacemos con esas partes guardadas y cuánto peso ponen sobre las personas que nos rodean, sin que ellas lo sepan. Si usted tiene a alguien a su lado ahora, alguien a quien ama, y con quien comparte una vida, le pido algo que no cuesta nada decir pero que cuesta encontrar el momento. Hable sobre las cosas pequeñas y sobre las grandes, sobre los miedos y los arrepentimientos, y las cosas que quedaron sin decirse. Uno siempre cree que tiene tiempo, siempre piensa que después es suficiente. A veces, no lo es. A veces el tiempo se acaba, antes de que uno esté listo para que se acabe. Y lo que queda, son preguntas sin respuesta y cuartos cerrados que otro tendrá que abrir solo. El patio está diferente desde que él se fue. Puse plantas nuevas. De un tipo que a él nunca le gustó mucho, y que yo nunca planté mientras él estaba porque no quería el conflicto pequeño y innecesario. Ahora las tengo, no por despecho, por mí. Son una manera pequeña de recordarme que sigo aquí, que sigo siendo yo, con todo lo que sé y con todo lo que cargo, y con todo lo que elegí no contarle a nadie más. Si esta historia le dijo algo, si algo de lo que conté tocó alguna parte de usted que reconoció aunque no lo esperara, le pido que deje un me gusta aquí abajo. No es por el video, es porque a veces esa es la única forma que tenemos de decirle a alguien, te escuché. Y lo que dijiste importa. Y si todavía no se suscribió a este canal, hágalo ahora. Es un botón. No cuesta nada. Las historias que aparecen aquí son de personas reales contando cosas reales, sin adorno ni exageración. Creo que vale la pena quedarse. Quiero preguntarle algo. Y quiero que responda en los comentarios, si se anima. Si usted descubriera un secreto así sobre alguien que amó, y que ya no está, ¿se lo contaría a la familia? ¿O haría lo que yo hice? No hay respuesta correcta. O quizás hay varias respuestas correctas dependiendo de quién sea uno, y de qué familia tenga, y de qué tipo de verdad sea la que está en juego. Pero quiero saber qué piensa usted, porque yo todavía no estoy segura del todo de haber hecho lo correcto, y esa duda me acompaña. Y a veces ayuda a saber que otros también dudarían. Me llamo Concepción. Estuve casada durante 47 años con un hombre que me quiso, y me escondió una parte de sí mismo, al mismo tiempo. Guardo su secreto ahora. No sé si eso es amor o es debilidad o es las dos cosas mezcladas de una manera que ya no tiene caso intentar separar. Lo que sé es que mañana vienen mis hijos a almorzar. Voy a preparar lo que a ellos les gusta. Voy a escucharlos hablar de sus vidas. Y cuando el menor hable de su padre con ese orgullo tranquilo que tiene, voy a sonreír, y voy a dejar que ese recuerdo sea de él, intacto, sin que yo lo toque. Eso también es una elección. Y de esa tampoco me arrepiento. Gracias por haberse quedado hasta el final. Buenas noches.